¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, doctor. Ya, perfecto, entonces. Bien. Cuando hablamos de tumores de partes blandas, nos referimos, pues, a un inmenso número de tumores que van a conformar esta parte de lo que son tumores de partes blandas. Y cuando nos referimos a ello, tenemos que tener en cuenta siempre dos aspectos: tumores que son benignos y tumores que son malignos. Los tumores benignos, rápidamente, por sus características, uno los puede identificar macroscópicamente, ¿no? Y los malignos de igual manera, en forma macroscópica. Ambos tumores pueden ser enviados a anatomía patológica para que nos den el resultado. Entonces, como ustedes ven, esta imagen que les estamos poniendo ahí nos da una idea, una impresión de lo que puede ser este tipo de tumor, ¿no? Si lo vemos en forma, digamos, frontal, vemos que abarca toda la región occipital, ¿no? Incluso ya parte de la nuca. Entonces uno ya con esta imagen se va imaginando qué tumor podría ser, benigno o maligno. Aparte que ya en la superficie ustedes ven que es irregular, hay zonas que secretan una secreción, zonas con costras. Entonces nos va dando una idea de lo que podría corresponder este tipo de tumor. Y si vemos esta otra imagen, vemos pues que difiere de las otras dos imágenes en muchas de sus características externas que presenta, ¿no? Igualmente este otro tipo de tumor que igualmente nos va a dar, de acuerdo a sus características, una serie de diferencias. Entonces, cuando hablamos de tumores de partes blandas, nos referimos específicamente a lo que corresponde al tejido conectivo. Y entonces, al hablar de tumores que correspondan al tejido conectivo, estamos hablando de lo que corresponde a lo que es sarcomas. Cuando hablamos de tumores benignos, pues eso va a diferir dependiendo del tipo o del estirpe celular que lo conforma. Entonces, en ese sentido, habrá tumores benignos y tumores malignos de la misma estirpe celular o de diferente estirpe celular. Entonces, en ese sentido, vamos a ir nosotros mencionando algunos tumores que son los más frecuentes y que ustedes los van a ver en su práctica diaria, cuando ya sea esto presencial o cuando ustedes sean internos en los hospitales que les corresponda. Siempre es importante tener algunas consideraciones generales del tema que uno va a tratar. Y cuando decíamos que estos tumores pueden ser benignos y malignos, entonces al referirnos a los tumores malignos y que dependen del tejido conectivo, tendríamos que decir que nuestro organismo prácticamente está conformado por tejido conectivo en todos los órganos y sistemas, ¿no? Y que este tejido conectivo, por diferenciación, pues va a dar lugar a otro tipo de células en las cuales se diferencia. Y este tipo de células reciben pues el nombre de células especializadas en determinada función. Entonces, por lo tanto, estos tumores pues van a afectar a muchos órganos, a muchos sistemas. Por eso es que dentro de la clasificación de estos tumores pues es una inmensa clasificación la que nos ocuparía esta clase. Pero nosotros vamos a hacerlo lo más didáctico para poder entender
esta patología y poder ver lo que es más frecuente en nuestro medio. Sabemos por teoría que el tejido conectivo posee células muy características que se llaman mesenquimatosas, también llamadas totipotenciales, ¿no? Que son indiferenciadas y que durante su diferenciación estas pueden convertirse en otro tipo de células, ¿no? Que pueden ser células grasas, pueden ser células óseas, y entonces reciben el nombre pues, de osteoblastos, lipoblastos, fibroblastos, si es de tejido cartilaginoso, condroblastos. Y entonces de esa manera pues entendemos que estas células indiferenciadas van a estar en todo nuestro organismo. Por eso que estos tumores que son derivados de estas células mesenquimatosas tienen esa característica que en la nomenclatura de los tumores reciben el nombre de metaplasia, ¿no? Entonces ahí ustedes conocen o recuerdan las palabras displasia y lo que es una metaplasia. Entonces por estas características presentan pues esta tendencia que es metaplásica. Es importante también mencionarles que los vasos sanguíneos y las células sanguíneas también provienen del mesénquima. Por lo tanto, estas pueden estar presentes en estos tumores. Por no decir que van a estar presentes en todos estos tumores o en la mayoría de todos estos tumores. Por lo que va a constituir entonces estos tumores esa característica de ser mixtos. O sea, va a haber dos tipos de estirpe celular. En cuanto a la incidencia, podemos decirles pues, que estos tumores, ¿no?, comprenden aproximadamente el 0.7 al 1% de todos los cánceres, ¿no?, y que el 6.5% o un poco más se presentan en menores de 15 años. En cuanto a la mortalidad, mencionarles que estos tumores de partes blandas en gente joven logra ocupar el quinto lugar de todos estos cánceres. Y dentro de la epidemiología podemos decirles que no se conoce muy bien, pero que sí los últimos estudios están demostrando que hay bastante predisposición genética en el desarrollo de estos tumores. Y en algunos casos ya se han determinado estos genes que son los que corresponden a determinados tumores cuando van a conformar pues esta patología. Y últimamente pues han entrado a conformar con más fuerza, porque ya antes también se sabía, tumores de partes blandas, esto que se conoce con el nombre de GIS, ¿no? GIS, que son siglas pues de lo que en inglés significa tumores del estroma gastrointestinal, ¿no? Y que dentro de eso pues podemos observar que conforman el 1 al 3% de todos estos cánceres malignos. O sea, imagínense que es una cantidad que ha ido creciendo progresivamente y que llega a estos porcentajes. Y dentro de eso se ha demostrado que el comportamiento de estos tumores, de los GIS, están inducidos por mutaciones y, como decíamos, de origen genético, ¿no? Como en este caso, el gen KIT del PDGFRA, PDAFRA. Entonces, estos tumores tienen ciertas características que son muy importantes y que dentro de la epidemiología podemos decir pues que aproximadamente hay de 10 a 20 casos por millón de habitantes, ¿no? Y que en Estados Unidos los estudios demuestran pues que hay entre 3.500 a 5.000 nuevos casos de GIS que aparecen por año en 12 meses, ¿no? Y esto hace pues que estos GIS actualmente sean considerados el tipo más común de los sarcomas, ¿no? Más común de los sarcomas.
Y entonces es importante también saber ciertas características que presentan estos tumores en relación al tamaño y que en algunos casos pues le dan cierta benignidad a estos tumores. En todas sus formas constituye pues más o menos el 1% de todos los tumores. Y eso es importante tener en cuenta. En cuanto a la fisiopatología, pues estos tumores dependen del tejido conectivo. Por eso es que decíamos que son sarcomas. Y que en su estructura pues no son de tipo epitelial, ¿no? Y dentro de su ubicación más frecuente tenemos el estómago, el intestino delgado y el esófago. Y los porcentajes van en ese sentido: 70% para el estómago, 20% para el intestino delgado y 10% para el esófago. La característica importante del crecimiento de estos tumores es que la mayor parte de ellos tienen un crecimiento exofítico, hacia afuera, ¿no? ¿No? Y cuando decimos hacia afuera es hacia afuera de la pared de estas estructuras, estómago, intestino, esófago. Entonces, por eso es que estos tumores, muchas de sus síntomas no son muy claros y esto hace posible que crezcan a tamaños un poco considerables cuando recién uno llega al diagnóstico. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y que cuando estos tumores crecen hacia la luz de estas estructuras como estómago, intestino y esófago, pues es entendible que la luz del estómago es mucho más amplia, por lo tanto estos tumores para dar síntomas tendrían que ocupar más del 50% de la luz, mientras que en intestino delgado, ¿no? Y en esófago, que en esófago llega máximo a 2.5 centímetros la luz, ¿no? La luz del esófago, que es virtual. Entonces, estos tumores no suelen crecer mucho cuando ya empiezan a dar sintomatología, ¿no? Tanto obstructiva a nivel intestinal como de esófago, acompañado a veces de disfagia u otros síntomas que ya veremos más adelante. Entonces es importante esto, tener en cuenta el crecimiento, si es hacia la luz o si es hacia afuera de la pared de estas estructuras. Y entonces, en este sentido, los tumores que son pequeños, menos de 2 centímetros, por lo general son considerados benignos, porque cuando alcanzan este tamaño, se ha encontrado pues que no dan metástasis y que solo la ubicación es en el tumor mismo, ¿no? Pero cuando estos sobrepasan los 5 centímetros o más, entonces se ha encontrado que estos tumores ya han dado diseminación pues al hígado, al epíplon, al peritoneo y a otros órganos. Por lo tanto, esto ya le da la malignidad del caso, el mal pronóstico y por supuesto, puede llegar a la defunción de estos pacientes. Entonces, estos GIST, por su aspecto macroscópico, se confunden mucho con los leiomiosarcomas, ¿no? Que es un tumor que vamos a mencionarlo más adelante cuando nos vamos a referir a los tumores dependientes del tejido muscular. Entonces, se parece mucho por ese aspecto. Y la diferencia la vamos a obtener cuando se haya sacado biopsia o se haya enviado la pieza por completo a un estudio anatomopatológico. Y es importante decirles también que estos GIST se originan a partir de las células intersticiales de Cajal, que ustedes deben recordarse cuando han hecho sus años previos, ¿no? Que estas células son importantes porque aparecen pues en el tejido muscular liso, ¿no? Muy bien, entonces estos GIST van a dar ciertos síntomas y va a haber algunos signos que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Y dependiendo de esto, pues, estos pacientes presentarán síntomas relacionados a la ubicación de este tumor. Si es en esófago, pues va a acompañarse de disfagia que puede ser progresiva, puede empezar en forma de repente un poco leve para ir progresando hacia una disfagia moderada o una disfagia grave
dependiendo del tamaño que alcance esta tumoración a nivel del esófago. Es bueno mencionar también que no se logra pues obtener tamaños grandes ahí porque ya la primera sintomatología que da obliga a que se haga algún estudio de ayuda, puede ser radiológico, puede ser endoscópico. Si se ubican a nivel gástrico o intestinal, pueden dar pues síntomas relacionados a sangrado, o sea, hemorragias gastrointestinal. Si es estómago, puede dar melena o hematemesis. Y si es intestino o duodeno, puede dar pues sintomatología, sinología relacionada con las melenas. Como habíamos dicho, dependiendo del tamaño, entonces puede haber metástasis que puede ir al hígado, que puede ir al epíplomo o a otras zonas que pueden ser motivo de síntomas que el paciente pueda presentar, pero por esta circunstancia de ser metastásico ya, entonces ensombrece el pronóstico, pues. Como decíamos, estos tumores crecen generalmente en forma exofítica hacia afuera, ¿no? O sea, lo que se llama extramural, o sea, por fuera de la pared. Entonces, el problema de obstrucción se presenta con menos frecuencia que cuando el crecimiento es hacia la luz de la estructura en la cual se encuentran, ya sea intestino o esófago. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta si el crecimiento es hacia afuera o hacia adentro. Por estas circunstancias, pues, los otros síntomas que puede presentar el paciente como dolor o un disconfort abdominal, no es específico de los GIS, sino puede confundirse con otra sintomatología dependiente del aparato gastrointestinal. Entonces, cuando tenemos estos síntomas, tenemos que llegar a un diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico dijimos que podríamos hacer uso de repente de algunos estudios que nos van a ayudar, radiológicos, con contraste, endoscópicos, tomográficos, hoy por hoy, resonancia magnética. Entonces, ante esa posibilidad de hacer uso, podemos precisar el diagnóstico. Y por eso es que en primera instancia ponemos que el diagnóstico definitivo de los JITs es por biopsia, pues. Y esta biopsia puede ser, pues, dirigida por vía tomográfica, puede ser percutánea, también dirigida por ecosonografía, o puede ser en algunas circunstancias también como un hallazgo, ¿no? Al entrar a operar otro tipo de patología o pensando en otro tipo de patología, entonces se encuentra uno con esta tumoración y que va a permitir pues hacer una biopsia excisional en este caso para enviar al patólogo y de la respuesta. Entonces, por eso poníamos en primera instancia pues que es un diagnóstico definitivo, es por biopsia. ¿Se puede utilizar también estudios de análisis de sangre para el diagnóstico? Sí, y como habíamos mencionado, otros estudios también. ¿Y qué es importante cuando uno envía esta muestra al patólogo? Que él va a identificar, pues, estas células que son fusiformes, ¿no? Por eso decíamos que se parece mucho a los leiomiomas o leomiosarcomas. Son células fusiformes en su mayor proporción, 70-80%. Y de aspecto epitelial en menor porcentaje, entre 20 y 30%. Y cuando hay una sospecha alta de que se trate de un GIS, se está haciendo uso ahora con mucha más certeza la inmunohistoquímica, que nos permite pues, identificar los anticuerpos que marcan a estas moléculas CD117 para este tipo de patología. Esta es una imagen que corresponde a una endoscopía. Como bien en este caso es parte del estómago y la tumoración pues no logra ocupar el 50% de la luz, mucho menos, o sea, un 30% aproximadamente, por lo que es un hallazgo, ¿no? El paciente viene por otros síntomas referidos
pensando en un problema inflamatorio, una gastritis, y lo que se encuentra pues es una imagen que corresponde a esta, ¿no? Fue biopsiada, ¿no? Y confirmada el diagnóstico de que correspondía a un GIS. Entonces, es importante mencionar que también puede ser necesario el uso cuando hay dificultad en el diagnóstico de otros métodos, como es el tránsito intestinal, que nos permite hacer pues un estudio de todo el tracto, del esófago hasta la región del recto, ¿no? Y que en algunos casos se puede utilizar también la fluoroscopía, ¿no? Con sustancia varitada para poder identificar alguna estructura que tenga crecimiento hacia la luz o hacia afuera de la pared del órgano comprometido. Está la tomografía, está la resonancia magnética. Y en cuanto al tratamiento, pues va a depender mucho el tratamiento del tamaño del tumor, ¿no? Del tamaño del tumor. Un aspecto importante es la tasa de mitosis también, ¿no? Y la localización, como habíamos dicho. Entonces, esto nos va a permitir tener en cuenta para enfocar el tratamiento. Y además nos va a poder servir para poder determinar el riesgo de recurrencia en estos casos cuando son sometidos a un tratamiento quirúrgico. Entonces, por ejemplo, en un tumor menor de 2 centímetros y con una tasa de mitosis 5/50, se ha demostrado tener pues un menor riesgo de recurrencia que aquellos tumores que sobrepasan los 2 centímetros. Y habíamos dicho también que los mayores de 2 centímetros, pues en algunos casos ya dan metástasis a órganos vecinos o a distancia, y entonces esto ensombrece el pronóstico. Definitivamente el tratamiento es pues quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico para obtener buenos resultados. Entonces, hasta hace unos años se encontró que estos tumores eran resistentes pues, a la quimioterapia, ¿no? Y que esto era pues en algunos casos hasta menos del 5% que respondían. Pero actualmente, con la aparición de estos c-KIT inhibidores de la tirosina quinasa, como el imatinib, que es utilizado para el tratamiento de otras patologías, como la leucemia mieloide crónica, y que ha demostrado que ha tenido resultados, pues, en pacientes que ya se consideraban inoperables, ¿no? Y que entonces ha mejorado el pronóstico de estos pacientes hasta en un 40-70%, ¿no? Entonces, es importante ahora, pues, el tratamiento en base a este imatinib. Bien, entonces, en orden de frecuencia, les vamos a ir mencionando los tumores que observamos en nuestro medio, ¿no? Con la frecuencia que decíamos para que ustedes puedan familiarizarse con los mismos, ¿no? Y dentro de ellos son los que dependen o derivan del tejido adiposo. Y los tumores, pues, benignos que derivan del tejido adiposo se llaman, pues, lipomas, ¿no? Y los lipomas, pues, son los tumores más frecuentes de este tejido adiposo. ¿Y dónde se observa principalmente? En el tejido celular subcutáneo de determinadas zonas de nuestro organismo. Por ejemplo, cuello, tronco, ¿no? En algunos casos cara interna de extremidades, pero que hay zonas que sí son menos frecuentes, donde hay escaso tejido celular subcutáneo, como es en las manos, los pies, ¿no? En la cara, pero que también se ha observado que pueden estar ubicados en estructuras o en sitios más profundos, como es el retroperitoneo, como es entre las fibras musculares de estos músculos esqueléticos, por debajo de la aponeurosis de los mismos,
a nivel del mediastino, también en el aparato gastrointestinal y en otros sitios en donde haya tejido graso, puede aparecer estos lipomas. Una característica importante es que raras veces se ve en niños. Yo particularmente no he visto lipomas en niños, ¿no? Por eso dice rara vez. Yo la verdad, en toda la experiencia que tenemos, no he visto un lipoma en niños, en menores de edad, ¿no? Y lo que sí más bien se ha visto es que estos sí tienen relación con la obesidad, ¿no? O sea, cuando hay pacientes que aumentan su cantidad de tejido graso en la obesidad, aparecen también estos tumores benignos, ¿no? Y que siempre hay una relación entre la edad, ¿no? Si es raro en los niños, entonces es más frecuente verlos a partir de la cuarta, quinta, sexta década de la vida, ¿no? Y que el número de lipomas que podemos saber generalmente son escasos o son únicos a veces, pero en algunas oportunidades vemos que hay lipomas en un número limitado, ¿no? O a veces también en un número que sobrepasa pues este límite, ¿no? Y entonces tiene ubicaciones en la pared del abdomen, en la zona de los antebrazos, en el dorso, en cuyo caso pues ya entonces le llamamos o consideramos que es una lipomatosis, ¿no? Una lipomatosis como una enfermedad pues que ya está relacionada a muchos lipomas en el paciente. En el tejido celular subcutáneo, el crecimiento de estos lipomas se ha visto pues, que no sobrepasa los 4 centímetros, ¿no? Y que tiene sus bordes netos, una cápsula delgada. Acá les vamos a poner unas fotografías de unos pacientes recientes que hemos intervenido para que lo vean, ¿no? Y vean sus características. Por eso se considera que es el aspecto de un tejido adiposo adulto, ¿no? Y cuando vemos que no alcanza a tamaños grandes es porque si es en el tejido celular subcutáneo, uno pues observa la tumoración y si ve que va creciendo, entonces consulta pues al médico y puede ser extirpado tempranamente antes que llegue pues a tamaños considerables. Y en algunos casos, como vamos a ver más adelante, pues presentan algunos síntomas por compresión, pues cuando están próximos a algunos nervios, en el caso del miembro superior o del miembro inferior. Entonces, esto pareciese contradictorio, ¿no? Al decir que es difícil estimar los límites, ¿no? De estos lipomas, diciendo o pensando de que al referirnos a ellos son tumores benignos, ¿no? Pero esto está más relacionado a esto que estamos viendo, que es la escasa encapsulación, ¿no? Entonces, vamos a ver eso de una fotografía que les voy a mostrar, ¿no? Y entonces esto hace de que haya una tendencia, pues, a formar a ciertos lóbulos, a sobresalir. Y a eso se refiere que es difícil a veces estimar. Pero en algunos casos no, en algunos casos se logra diferenciar claramente y cuando uno hace la cirugía se puede enuclear completamente el lipoma sin dejar digamos, ninguna parte del lipoma que como residual o recidiva, pues, ¿no? Y cuando nos referimos a que no es frecuente la hemorragia y la necrosis es porque esto sí es frecuente cuando nos referimos a tumores malignos, ¿no? Y en algunos casos, en el caso de los lipomas, observamos otro tipo de células, ¿no? Como digamos vasos sanguíneos o fibroblastos, ¿no? En cuyo caso se convierte pues en un tumor mixto, ¿no? Fibrolipoma, mielolipoma, ¿no? Entonces, pero la mayor parte se les ve pues a estos tumores solo constituidos por tejidos o por células grasas. Entonces, por ser benignos, pues no tienen mucha importancia clínica, salvo la ubicación en la que se encuentren y den, como decíamos, algunos dolores en la zona que corresponda.
o que por el crecimiento ocasione pues algún defecto estético que haga que el paciente consulte o quiera ser intervenido quirúrgicamente para mejorar este aspecto estético, ¿no? Y lo que sí se ha observado es que estos lipomas, cuando están en ubicaciones profundas, logran tener tamaños considerables también, mucho menos, por supuesto, que los liposarcomas, pero sí tamaños que sobrepasan los 4 centímetros y que por esta circunstancia, por compresión, pueden dar sintomatología de estructuras que sean vecinas a este lipoma. Lo que sí está demostrado, y la mayor parte consideran es pues, que los lipomas es difícil que alguno de ellos se haya convertido en un liposarcoma. Cuando dijimos que las zonas más frecuentes eran pues cuello, dorso, no habíamos mencionado cuero cabelludo, pero también es frecuente los lipomas en el cuero cabelludo. Acá tienen un ejemplo de un paciente, ¿no? Paciente varón que tiene una tumoración ovalada en el cuero cabelludo, más o menos en la región entre los parietales y el occipital, ¿no? Que sus bordes, como ven, son bien netos y que tiene todo el aspecto de ser pues una tumoración benigna. Acá tenemos un lipoma dorsal en la región dorsal, ¿no? Lo hemos puesto en una posición oblicua para poder identificar la ubicación del lipoma que está acá, ¿no? Cerca de la línea media para el lado izquierdo. Ahí la tumoración ovalada de unos 4 centímetros de longitud por unos 3 centímetros de ancho, ¿no? Y que hace digamos, alguna molestia relacionada a los movimientos que pueda ir ahí o sin molestia alguna simplemente sea palpado o visualizado en esa zona, ¿no? Entonces sobresale si se dan cuenta de la piel y es evidente pues su aumento de volumen en esa zona. Por supuesto que a la palpación lo que se delimitan son los bordes, ¿no? Netos, es de una consistencia renitente, ¿no? No está adherido ni a planos superficiales ni a planos profundos, o sea, podemos desplazarlo en forma lateral o en forma longitudinal, ¿no? Lo que le da pues la benignidad del caso. Entonces este paciente es sometido a cirugía y lo que encontramos es este lipoma. Como ustedes ven, ese brillo que se observa es lo que le da la benignidad, ¿no? Es lo que se refiere. Y el color, este amarillento, es pues el color típico de las células grasas, ¿no? Entonces, y eso que brilla es la cápsula. Y como decía, en los bordes hay esta tendencia a formar lóbulos, ¿no? O sea, a meterse en el tejido celular subcutáneo circundante, ¿no? Esta es la cara anterior, ¿no? Es la que estamos viendo, es la cara anterior del lipoma. ¿Cuánto mide? Unos 4 a 5 centímetros, ¿no? 4 a 5 centímetros y de ancho unos 3 a 3.5 centímetros. También le hemos tomado una foto de la parte dorsal. Miren, esta es la parte que está pegada a la aponeurosis de los músculos de la zona de la región lumbar, ¿no? Y en este caso, lo que observamos es que esta parte, que es la que está en contacto con la aponeurosis de los músculos, ¿no? Tiene cierta irregularidad en relación al resto, ¿no? Al resto de la cara posterior, digamos, de este lipoma. También lo hemos visto en una vista lateral, para que vean cómo siempre persiste ese brillo que tiene la superficie, ¿no? Que corresponde a la cápsula, el color amarillento que corresponde al color de las células grasas maduras, ¿no? Entonces lo estamos viendo de perfil. Y también lo hemos visto en relación a su consistencia, ¿no? Ahí tenemos su consistencia que la tratamos de identificar, ¿no? La consistencia un poco renitente, que por supuesto diferencia de lo que es líquido
o sea, quiste, o de lo que es una tumoración mucho más dura, ¿no? Entonces, eso nos permite dar la benignidad del caso. Este es ya el paciente mismo, después de que se le hace la extirpación, es la incisión que se hizo en forma longitudinal. Y como ven, ustedes ya han hecho su... No, todavía no. El jueves creo que vamos a hacer el seminario de suturas y drenes. Y entonces, en este caso, para ver que en este caso hay una sutura, que este es un tipo de punto que se coloca a este nivel porque va a cumplir una función hemostática y de afrontamiento. Entonces, esta fotografía corresponde al tercer día después de la cirugía, ¿no? Después de la cirugía. Esta es otra ubicación de los lipomas en la región presacra, ¿no? Ahí como ven, en la región presacra se ve la tumoración de unos 8 a 10 centímetros, ¿no? Media ovalada en este caso, de perfil se ve, ¿no? Cómo hay esta imagen que sobresale de la piel normal en esta región de la zona presacra, ¿no? Aquí otro tipo de lipoma en cuero cabelludo y también en el hombro, ¿no? En el hombro de diferentes pacientes, ¿no? Acá otro paciente donde se ve que acá se ve el aumento de volumen en la región del deltoides más o menos. Hay otra fotografía que se ve de frente, ¿no? Se ve de frente esta imagen y no se puede observar con claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del movimiento va a aparecer o no. Acá tratamos de que se pueda ver, pero hay cierta dificultad. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos que ir pensando que este tumor no es del tejido celular subcutáneo, sino que debe ser más profundo, debe ser por debajo de la aponeurosis, por eso no nos deja ver con claridad. Esto es otro paciente donde se ve un aumento a nivel del bíceps, ¿no? Del bíceps se ve un aumento de volumen, más claramente lo vamos a ver de frente, ahí se ve el aumento de volumen, y hacemos flexionar el antebrazo sobre el brazo para que aparezca, porque en la extensión casi no desaparece totalmente, pero desaparece en un buen, digamos, porcentaje del tamaño, lo que también nos hace sospechar que este lipoma es un tumor que está por debajo de la aponeurosis del bíceps, o sea, es subaponeurótico, ¿no? Acá más bien ya la idea es mostrarles cómo en esta zona, ustedes en la fase 3 vamos a hacer hernias. Entonces esto se parece mucho a un paciente que tenga una hernia inguinal o inguinoescrotal, ¿no? Y entonces lo hemos puesto justamente con la idea de que uno grabe esta imagen porque vamos a referirnos pues a tumores que ya son malignos, en este caso los liposarcomas. Y cuando nos referimos a ellos, pues decimos también que son los sarcomas de tejidos blandos más frecuentes, ¿no? Entonces, dentro de los sarcomas también son los más frecuentes y en quienes se observa en adultos, ¿no? Y dentro de ello también son los más pleomórficos. Entonces, en comparación a los lipomas son poco frecuentes. Igualmente, pues no se va a ver en la infancia. Y entonces, la diferencia con los lipomas es que estos liposarcomas se observan más en tejidos profundos, ¿no? En tejidos profundos. ¿Y cuáles son? Entonces, las zonas más frecuentes, las extremidades, el retroperitoneo, en el hombro, la axila, a nivel de la región mesentérica y en otros sitios también, pero con mucha menos frecuencia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos macroscópicamente entre un lipoma y un liposarcoma? Por esto que acá estamos poniendo, que ese aspecto brilloso que hemos visto, en este caso, del liposarcoma es más opaco. Y en lugar de ser ese color amarillo de células maduras, es un poco más blanquecino, ¿no? Más blanquecino, grisáceo. Y entonces, y tampoco observamos que esté bien circunscrito, ¿no? Y entonces estas características ya de por sí le dan la malignidad a estos tumores dependientes de grasa, ¿no? Y por eso ocupar zonas, pues, profundas, suelen alcanzar tamaños mucho mayores, pues, que el lipoma, como habíamos dicho, ¿no?
y que incluso pues pueden llegar a pesar más de 4, 5, 6, 7 kilos. Y nosotros el tumor que hemos sacado retroperitoneal más grande era de 7 kilos, era como un embarazo o una gestación casi a término. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que en el lipoma no hay necrosis, no hay reblandecimiento, no hay hemorragia. En estos casos sí se ve eso. Y es importante clasificarlos de acuerdo a la estirpe, ¿no? Hacia la patología. Y se clasifican, pues, mixoideos, los de células redondas y los pleomórficos. Es importante esta clasificación porque la sintomatología, la clínica va a variar dependiendo de esto. Por lo tanto, el tratamiento también va a variar, el pronóstico también va a variar, ¿no? Entonces, los bien diferenciados y mixoideos suelen presentar a veces una invasión o una diseminación local, pero muy poco, digamos, ¿no? Y por lo tanto, si es que no se hace una buena extirpación, la recurrencia puede haber. Pero si se hace completa, entonces no va a haber, o la posibilidad de recurrencia es muy baja, ¿no? Y no dan metástasis. Eso le da esa característica a estos tumores malignos. En cambio, los que son de células redondas y los pleomórficos, estos sí dan metástasis rápidamente y dan una recurrencia local y el pronóstico es malo, pues, ¿no? A los 5 años, miren, es inferior al 20% en estos pacientes. Y en cuanto al tratamiento, pues son radioresistentes, ¿no? Son quimioresistentes y la cirugía incluye pues una amputación, ¿no? Y una disección radical de toda la cadena ganglionar. Entonces, estos pacientes a veces pues no aceptan cirugías muy agresivas, pese a que eso les va a dar un mejor pronóstico o un tiempo de sobrevida un poco mayor, ¿no? Acá, por ejemplo, un liposarcoma de la región glútea izquierda, ¿no? Imagínense, es una paciente mujer que pensando de que estaba mejorando, digamos, la estética en su organismo y mejorando esa zona, descuidó pensar que podía ser otra cosa. Y cuando ella consulta, es un tumor grande de la zona glútea y que el diagnóstico pues corresponde a un liposarcoma. Otra tumoración en esta zona del flanco, en el paciente, ¿no? Es una tumoración, la vamos a ver mejor creo acá de perfil. Vean una tumoración de unos 12 o 15 centímetros redondeada, ¿no? Que corresponde a la zona del flanco, ¿no? Y que incluso llega desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca anterosuperior. En esta de frente se ve con más claridad esa tumoración. ¿Qué era lo bueno de esta tumoración? Que tenía movilidad tanto en sentido transversal como longitudinal y no estaba adherido a planos profundos ni planos superficiales, ¿no? Entonces nos permitió hacer una cirugía. Aquí tienen una fotografía en donde hemos hecho la incisión en esa zona, el tejido graso de la piel, acá está, ¿no? Se ve claramente que se diferencia de la tumoración. En este momento estamos tratando de hacer que aborte el tumor a través de la incisión que habíamos hecho. Y ya, si ustedes se fijan, miren el aspecto que tiene, medio blanquecino, con lóbulos, zonas de necrosis o de hemorragia en esta zona, ¿no? Con superficie irregular. Acá ya la tenemos, la pieza operatoria completa, en donde se observa, ¿no? Como decíamos, el tejido graso, ese medio blanquecino, con una superficie irregular, ¿no? Con zonas, como ven acá, de hemorragia, y lo que le da pues toda la característica de ser una tumoración correspondiente a un liposarcoma. Aquí para ver que se dejó un drencito por cuidado de si hubiese sangrado, ¿no? El sangrado fue cero hemático, escaso, y permitió retirarlo rápidamente, ¿no? Nuevamente, otro paciente, no es el mismo de la fotografía anterior, para ver que se consideraba que era
una hernia inguinoescrotal, pero el diagnóstico en el momento del acto quirúrgico, cuando se envió a una biopsia por congelación, el resultado fue un liposarcoma de esa zona. El mismo paciente, ¿no?, fácilmente se confunde con una hernia inguinoescrotal. Otras zonas donde hay pues liposarcomas, ¿no? Acá otro paciente entre el glúteo, ¿no?, la región glútea y la región lumbar. Este es paciente donde se ve que es retroperitoneal y el tumor pues está desplazando el abdomen hacia el lado izquierdo, ¿no? Y entonces corresponde pues a tumores de más volumen. Los que dependen del tejido muscular es el leiomioma, el benigno, y el maligno será pues el leiomiosarcoma. Entonces el leiomioma es un tumor que se origina en cualquier músculo, ¿no? Que puede ser en la túnica muscular del intestino, de los vasos sanguíneos, y se le observa con más frecuencia, ¿dónde? En el útero, ¿no? Entonces en este sitio, en el útero, suele alcanzar tamaños muy, digamos, exagerados, porque está en función a que está influido por la presencia de músculos de estrógenos, ¿no? Y entonces, esto hace que estos tumores pues crezcan un tamaño considerable. En otras zonas, pues el tamaño no es muy grande, puede alcanzar a 2 hasta 5 centímetros. Entonces, por ser tumores que pueden alcanzar un tumor voluminoso, pueden presentar también zonas a veces de necrosis, ¿no? Y a veces un ablandamiento quístico, una hemorragia, ¿no? Y estos leomiomas, sí, hay estudios en donde demuestran que menos del 1% pueden malignizarse. Mientras que los leomiosarcomas, que son menos frecuentes que los leomiomas, pueden estar igualmente en cualquier zona de nuestro organismo. ¿Y dónde se les observa más? En el retroperitoneo, en el epíplon, a nivel del mesenterio también, y en zonas profundas de las extremidades, ¿no? ¿Y dónde se observa con menos frecuencia? En útero y en el estómago. ¿En quiénes es más frecuente? En adultos. Y suelen ser también mucho más voluminosos que los leomiomas. Lo importante de estos tumores es estar relacionado a la ubicación. Y cuando esto está en el aparato gastrointestinal o en el útero, pues va a dar síntomas igualmente, como hablábamos del GIS, va a dar pues síntomas relacionados con lo que es hematemesis, con lo que es melena. Estos tumores son agresivos, ¿no? Y por lo tanto, luego de su extirpación dan recurrencia con bastante frecuencia. Y también dan metástasis por vía sanguínea, por vía hematógena a pulmones, a otros sitios como hígado. Y también hay propagación por vía linfática a los ganglios regionales o a otras zonas. Los otros tumores que se ven con frecuencia son los del tejido vascular, dentro de ellos los hemangiomas. Los hemangiomas pues son tumores que van a depender pues del tejido vascular. Y lo que se ha observado más en estos hemangiomas es que se presentan en personas jóvenes, niños, al nacer, y que se ve con más frecuencia pues en la cabeza y en el cuello, ¿no? Y su característica importante es que pueden regresionar de entre los primeros 5 años de vida, ¿no? Pueden regresionar. Pero a veces los papás son muy especiales en ese sentido, no entienden que esto puede revertirse antes de los 5 años y a veces exigen pues que sean sometidos a cirugía, ¿no? Entonces, están conformados ¿por qué? Por capilares, hay gran dilatación venosa y en estos casos pues conforman lo que se llama como hemangiomas cavernosos. Y como son benignos, no dan metástasis. Si es que se somete a cirugía, pues es curativa, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues cuando hay un crecimiento muy rápido y pueden comprometer las otras estructuras, entonces, y si son estructuras vitales, entonces es preferible a veces usar la irradiación, que da buenos resultados y que se utiliza en dosis bajas.
Aquí algunos hemangiomas, ¿no? En la región del labio superior, en la región del mentón, en el ángulo externo del ojo izquierdo. Entonces, como ven, todos son niños pequeños y que se espera que estos regresionen antes de los 5 años de edad. Los que están dependiendo de los vasos, pero que no son los sanguíneos, entonces son los linfangiomas, ¿no? Y pueden ocupar también cualquier zona de nuestro organismo. Y los que están ubicados a nivel del cuello reciben un nombre especial de higroma quístico, o sea, son quistes llenos de líquido. Eh, el tratamiento sí pues requiere excisión quirúrgica para retirar estos tumores, ¿no? Porque siempre alteran la estética a ese nivel y pueden dar síntomas por compresión a veces. Cuando se infectan estos linfangiomas, como ustedes ya han estudiado cicatrización, inflamación, luego del proceso de la infección que suelen haber tenido, viene la tercera etapa pues de la inflamación o la cicatrización, entonces se fibrosa. Y entonces a veces hay curación espontánea de estos linfangiomas cuando han sufrido un proceso inflamatorio, ¿no? Algunas zonas donde uno puede encontrar estos linfangiomas que, digamos, en este caso, por ejemplo, en el cuello, que suele ser muy, muy, muy grande, muy exagerado, comprime la vía respiratoria, tiene que estar intubado, tiene que tener sonda para su alimentación. Y lo que hay que hacer es, pues, una cirugía rápida para evitar compromiso de la vida del paciente. Los que dependen del tejido sinovial son de diferente, digamos, denominación, pero los más frecuentes son los que derivan de las vainas tendinosas. Es frecuente escuchar, ustedes van a escuchar que es una tenosinovitis, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay dolor, hay aumento de volumen y cuando ya adquieren un tamaño un poquito considerable, y dependiendo de la zona ya van a dar pues síntomas más relacionados a dolor. Una de ellas es la tenosinovitis nodular, ¿no? Y es donde se localizan las vainas tendidóseas, a veces son únicos, la mayor parte, ¿no? Donde las vemos también en articulaciones de las bursas, en los tendones de las palmas de las manos y de la muñeca, ¿no? Entonces, son lesiones pues que con la simple excisión quirúrgica se produce la curación. Otro que es frecuente es el ganglión, ¿no? El ganglión es un quiste de pared fibrosa multilocular, donde generalmente en las muñecas se observa, ¿no? En la muñeca, en la parte dorsal y a veces en la cara lateral. Entonces, estas producen, ¿por qué? Porque el tejido sinovial ha sido traumatizado, ha sido pinzado por algún trauma, una caída, generalmente caídas, ¿no? Y esto hace que sufran degeneración y se produce un quiste sinovial, pues, ¿no? Llamado ganglión. Entonces, generalmente se observa en pacientes mujeres que sufren caídas de frente y que se apoyan sobre las manos para protegerse. Entonces, en esa flexión, ¿no?, forzada es donde sufre el pinzamiento de estas fibrosas y ahí produce el problema. Y también el tratamiento quirúrgico está relacionado a la decisión quirúrgica de esa zona y, por supuesto, el cierre de la misma para evitar la recidiva, ¿no? Acá tienen una imagen, en el caso de la muñeca que se observa, ¿no? Este es un esquema para que se den cuenta que aparece de ahí, ¿no? Ahí ha sido el pinzamiento y se llena pues, el líquido sinovial y va creciendo esto. Cuando son más pequeños, a veces con un movimiento digamos, de presión sobre la zona, logra a veces reducirse este quiste y se introduce dentro de la misma y desaparece. Pero cuando son más pequeños, cuando ya adquiere un tamaño un poco más grande, ya es difícil poderlo reducir o devolver al interior y ya más bien esto condiciona que pueda haber un crecimiento, ¿no? Acá tienen otra imagen, este ya es un varón, ¿no? Varón.
Acá en la cara lateral se observa, ¿no? Paciente ya de edad también refiere la presencia de su ganglión a ese nivel. Los que derivan del sistema nervioso reciben el nombre, pues, dependiendo de la zona que corresponde, ¿no? Por ejemplo, los neurilemomas, que son tumores benignos, también llamados schwannomas, ¿no? Son tumores solitarios, se localizan con mayor frecuencia en el octavo par. También puede haber en los nervios espinales. El tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? Y en lo posible siempre uno tiene que preservar la función del nervio. O uno tiene que evaluar o valorar o poner en la balanza efecto-beneficio, ¿no? No por hacer un retiro de un tumor benigno se altere la función del octavo par o séptimo par, dejando pues lesiones irreversibles. Entonces es importante tener en cuenta eso. Otro tumor es el neurofibroma, ¿no? También derivado de las células de Schwann. Esto es frecuente verlo en donde, en la enfermedad de von Recklinghausen, que ya ustedes seguro que lo han estudiado en semiología, ¿no? Y entonces esto se ve ahí, los neurofibromas. ¿Y qué es lo importante de esto? Que dicen que entre un 10 y 15% pueden producir schwannomas malignos. O sea, es un porcentaje no muy bajo, pero por eso es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, como estos generalmente son múltiples, uno tiene que también, en este caso, poner en la balanza para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque no se va a sacar 15, 20 neurofibromas. Entonces, habría que ver que de repente desde el punto estético se saquen los que necesiten, ¿no? Pero es importante valorar eso entonces. Aquí algunas fotografías de esos pacientes, ¿no? Presentan los neurofibromas, como ven, no es uno solo, son múltiples, varios, entonces imagínense. Ahora, hay otros tumores que ya pueden derivar de otros tejidos, como el fibroma. Los fibromas son frecuentes, ustedes habrán escuchado ese término con frecuencia, decir fibroma uterino, fibroma en la mama, entonces, estos están en diversos tejidos. Y por eso decimos que estos fibromas nacen en cualquier tejido, ¿no? Y su consistencia está dada por la presencia de fibroblastos. Y entre estas células fibroblásticas también va a haber tejido colágeno, que puede ser escaso o puede ser abundante. Esta presencia le da pues una consistencia característica a estos tumores constituidos por células fibroblásticas y colágeno y llamados fibromas, ¿no? Entonces, estos tumores van a tener una consistencia. Y cuando encontramos más de uno o dos o tres, entonces se conforma lo que se llama la fibromatosis, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos verlo? En la piel, en el tejido celular subcutáneo, en los músculos estriados, en la aponeurosis, en el retroperitoneo. Estas neoplasias, ¿no? O estos tumores que son benignos, es importante tener en cuenta a una variedad que es el que está en el límite o en el borderline entre lo benigno y lo maligno, son los tumores desmoides. Y donde se le ha visto con mayor frecuencia es en los músculos estriados de la pared abdominal, de los músculos del recto anterior. Entonces, cuando son malignos, tienden a introducirse o a invadir el contenido intraabdominal, ¿no? Por eso es importante siempre biopsiar y tener en cuenta este tipo de tumor. Entonces, la importancia de los fibromas benignos nunca se propagan ni dan metástasis. Y con el tratamiento quirúrgico, o sea, la extirpación quirúrgica, se logra la curación de los mismos. Acá tenemos un ejemplo reciente, un fibroma plantar, ¿no? Se ve ahí, entre el cuarto dedo, el tercer y cuarto dedo, esta es la imagen, ¿no? Al principio no tenía síntomas, pero cuando fue creciendo ya empezó a dificultar la deambulación porque producía dolor, e incluso obligó a que la paciente, porque es paciente mujer,
aumente el número de calzado en un número más para tener el pie un poco más holgado. Entonces, en la región plantar. Acá, como ven, hemos incidido la piel, hemos ido separando y logramos identificar la tumoración, ¿no? Que parece el aspecto, tiene el aspecto de un hueso, ¿no? Pareciese que fuese un hueso. Uno que no conociese diría es la cabeza del metatarsiano, ¿no? Que se ha salido, se ha fracturado, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era la importancia de esto? Que está ubicado ahí, por encima del tendón flexor de los dedos de la planta del pie, ¿no? Entonces, una vez terminada la cirugía, eso es lo que queda en el cierre de la piel, ¿no? Hay otras zonas, como ven acá en el arco plantar, también se puede ver en el arco plantar, ¿no? Y cuando se refiere a la parte del aparato genital femenino, pues vemos que tiene diferentes ubicaciones, ¿no? Cuando es intramural, cuando es pediculado, cuando es subendometrial, ¿no? Del endometrio o en la misma pared. Entonces es importante siempre la ubicación y dependiendo de eso dará los síntomas, pues. Su análogo maligno es el fibrosarcoma, ¿no? Estos tumores, pues, son lesiones bastante bien circunscritas y van desde volúmenes pequeños hasta tumores que pueden pesar varios kilos, ¿no? Y sus contornos no son muy bien definidos. ¿Dónde aparecen? Donde hay fibromas. Y entonces estos tumores, por su aspecto que tienen, muy parecido a lo que es a la carne cruda de pescado, entonces uno que ha hecho un ceviche y haya trozado pescado para el mismo, ese aspecto tiene el fibrosarcoma. Nos hace recordar mucho. Entonces es importante relacionar siempre con algo que conozcamos para poderlo relacionar y poder por lo menos macroscópicamente hacer una diferencia entre lo que vendría a ser un liposarcoma y un fibrosarcoma, ¿no? Podrían parecerse mucho por los sitios a veces donde se ubican, ¿no? Entonces, estos tumores, como todos los malignos, pueden tener áreas de necrosis, puede haber sangrado, hemorragia, reblandecimiento, ¿no? Sus bordes imprecisos hacen pues que nos dé la idea de que no tiene cápsula, entonces puede diseminarse por vecindad, ¿no? Y extenderse a los tejidos vecinos. Entonces, por lo tanto, estos tumores, dependiendo de células fibroblásticas, pueden tener pues, todos los grados de desdiferenciación celular que puede haber, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pueden pues, dar otro tipo de células también en la conformación de estos tumores. Entonces, a veces estos tienen pues poco tejido colágeno, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. Y es siempre tener en cuenta hacer el diagnóstico entre un fibroma y fibrosarcoma, porque el manejo es diferente, ¿no? Aquellos que tienen un crecimiento lento, ¿no? Entonces se parecen a los tumores desmoides, el tratamiento quirúrgico da buenos resultados. Los que son de crecimiento rápido, ya eso le da la malignidad, porque ya estos tumores seguro que han dado diseminación por vía sanguínea o por vía linfática. Los fibrosarcomas que aparecen en las zonas superficiales del organismo, ¿no? Entonces tienen mejor pronóstico que los que aparecen en los tejidos profundos. Y esto está en relación al tamaño del tumor, ¿no? Cuando es superficial uno los coge en tamaños pequeños, ¿no? Que de repente incluso no hayan dado metástasis. Pero cuando son en tejidos profundos, pues los tamaños son mucho más grandes. Al igual que los demás, son pues radioresistentes, quimioresistentes, y cuando se hace la cirugía, pues tiene que hacerse una cirugía con extirpación de, del, del miembro de la zona comprometida, ¿no? A veces con vaciamiento ganglionar y son cirugías muy, muy agresivas. Otros tumores son los mixomas, ¿no? Los mixomas son tumores poco frecuentes, pero que es bueno
mencionarlos porque siempre, a veces siempre uno mira y dice, se parece a un mixoma, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve más en adultos y menos en niños? ¿Y dónde se ve más en las zonas de músculos, en el retroperitoneo y en el tejido celular subcutáneo? Y cuando estos tumores eh, contienen signos que nos den la idea de que haya malignidad, reciben el nombre de mixosarcomas, pues. Lo bueno es que no son frecuentes. Entonces, en los mixomas, el tratamiento quirúrgico da buenos resultados, ¿no? Si es que se ha extirpado completamente para evitar la recurrencia. Otro tumor es el mesenquimoma maligno, ¿no? También es poco frecuente. Estos tumores, por diferenciación, pueden convertirse en otro tipo de células, ¿no? Por ejemplo, fibrosas, adiposas, cartilaginoso, y entonces, por eso mismo, de ser mesenquimoma, derivado de las células mesenquimatosas, puede diferenciarse en otros tipos celulares. Y por lo tanto, pueden aparecer en cualquier sitio, ¿no? Y donde se ve con más frecuencia es en los miembros inferiores. Pueden producir infiltración en la zona vecina, ¿no? Y en algunos casos da metástasis a distancia. Bueno, eso es lo que queríamos mencionarles dentro de los tumores de partes blandas. Espero que les haya aclarado algo eso y cualquier duda estaremos siempre presentes para poderlos orientar. Entonces vamos a dar por terminada la clase, creo que nos hemos pasado unos minutos.